Bienvenidos, en el 2025 iniciamos esta edición de Enfoque Médico, hoy con una visita muy agradable, importante visita para nuestra universidad, para nuestra facultad y por supuesto para Enfoque Médico. Compañeras y compañeros, bienvenido. Este es Enfoque Médico, un programa que intenta ver la proyección que tenemos como profesionales para la construcción de un mundo de vida más saludable, un país y una comunidad con mejores hábitos de salud y por supuesto, ojalá con políticas que cambien el estado de la situación actual. Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. Doctora, ¿usted puede decirnos qué es lo que hace en su universidad, en su país y por supuesto también usted? Siéntanse y comentémosle a los escuchas, a los que nos ven, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos? Bien, yo soy Solana González, soy docente de la Universidad de la República, de Facultad Veterinaria, de la Unidad Académica de Educación Veterinaria, Departamento de Ciencias Sociales. Trabajo en la unidad de educación, tanto en las proyecciones educativas de la profesión como en desarrollo sustentable e introducción a los estudios veterinarios. Y a través del posgrado trabajamos en la coordinación de la maestría en Educación y Extensión Rural de Facultad de Veterinaria. Muchísimas gracias. Muy bien. Y yo soy Ismael Ibarra, soy psicólogo de formación de grado. Luego me fui corriendo un poco a las fronteras disciplinarias, vinculándome con ciencias agrarias en un doctorado en México. Y actualmente soy docente de la unidad de extensión del Departamento de Ciencias Sociales y del núcleo académico de Una Sola Salud y Desarrollo Sustentable. Y ahí, bueno, desarrollo actividades vinculadas a prevención y promoción de salud, primer nivel de atención en territorios urbanos, en policlínicas veterinarias, donde ayudo a coordinar proyectos de investigación y actividades de extensión. Y bueno, también compartimos espacio con Solana en cursos y iniciativas vinculadas a desarrollo sustentable y también los cursos de introducción a estudios veterinarios. Pues muchísimas gracias y lo interesante, lo agradable es esta interdisciplinaridad que no necesariamente desde nuestra temática sanitaria deberíamos de estar solos y trabajar solos. El mundo moderno y la implementación de las políticas, de las acciones, merece y vale la pena trabajar en colectivo. Con esa interdisciplinaridad, doctora, ¿cuál ha sido el motivo por el cual se ha dado este intercambio? Y esperamos que les guste Guatemala, que les guste nuestra universidad y los espacios que han conocido. ¿Cuál fue la motivación? ¿Cuál es el motivo que permite este intercambio de experiencias? Bien. Bueno, nuestra primera vez en Guatemala, muy hermoso, muy hermosa la gente también, agradecidos de estar acá. El intercambio surge a través de una estudiante de maestría, de esta maestría que te comentaba de Educación y Extensión Rural, que hace su trabajo de campo acá en Guatemala con mujeres mayas en Totonicapán, y yo soy supervisora junto a las cajas. Y bueno, ahí surge el intercambio de poder conocer la realidad del territorio. Entendemos que no podemos trabajar en lo que no conocemos. Y bueno, y después surge, conocemos el EPS como dispositivo pedagógico aquí en la universidad. Y empezamos a trabajar en una propuesta de taller de abordaje de territorios, de trabajo en territorio, y bueno, esa es la propuesta que traemos también, y así viene surgiendo este trabajo conjunto. Interesante para nuestros estudiantes que van a la práctica del EPS. En medicina nos quedamos ahí 6 meses en la comunidad, convivimos con la comunidad, y por supuesto podríamos pensar que a 5 años después de la formación tienen herramientas para acercarse, para abordar la problemática, y posiblemente nos damos cuenta que no necesariamente es así. Doctor, ¿cómo ha visto la experiencia? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo ha visto ese intercambio de otras profesiones en este espacio de intercambio que se ha dado hasta el momento? Bueno, yo lo que he percibido hasta el momento es, por un lado, una avidez muy grande por empezar a adquirir o darle más espesor a las herramientas que se tienen para el acercamiento a la comunidad y el trabajo en territorio. Y también una sensibilidad muy grande ya, ¿no? Unas historias de vida muy sentidas, que explican mucho también
esta opción de trabajar en territorio, y creo que eso es también una potencia muy grande que traen las y los estudiantes para trabajar en comunidad, ¿no? Hay un compromiso previo y una historia de vida que los marca a fuego para poder también generar iniciativas que transformen la realidad. Y creo que eso ya es un capital enorme para poder adquirir un poquito más de herramientas, quizás organizar un poco más esa cajita de herramientas que todos llevamos, y sin duda que esa caja va a seguir creciendo a lo largo de todo nuestro trabajo profesional. O sea, ahora quizás se sienten un poco más con poca confianza, pero van a ir aprendiendo que sobre la marcha y en el territorio mismo se van a adquirir esas herramientas necesarias para el trabajo. Hoy platicábamos con alguna de nuestras autoridades y pues hacíamos una pregunta histórica de cuál es la relación entre la San Carlos y la Universidad de la República de Uruguay. Pues no hay nada. Creo que esta visita de ustedes nos debe permitir establecer y pensar en algunos otros intercambios. Y lo que decías es muy importante porque las problemáticas sociales, ambientales, de salud, pues marcan la experiencia de un estudiante en el tiempo de su práctica. ¿Cómo ven ustedes ese abordaje inicial que se da en la comunidad en tanto salud? Por supuesto que finalmente los saludistas entendimos que todos los aspectos de la calidad de vida no los podremos resolver, pero sí son interdisciplinarios, sí necesitamos de la ayuda de las otras profesiones. En ese sentido, desde su experiencia en Uruguay, ¿cómo ven esa vinculación de diferentes disciplinas para abordar los territorios y poder ser potencializadores de alguna acción? Y indispensable, ¿no? Como trabajo ya este concepto de trabajar unidisciplinarmente en temas complejos como la salud, ambiente, temas de salud reproductiva, sexualidad, cualquier tema complejo hoy en día tenemos que indisciplinarnos, ¿no? Trabajar con otros, pero también nosotros como formación, si bien yo soy veterinaria, tenemos que pensar desde otros lugares y qué aportes teóricos necesitamos también para nutrir el trabajo en territorio que va surgiendo y que nos interpela. Y creo que ese es las universidades ya hoy tienen que pensar desde la interdisciplina, y ojalá los IPS fueran también, ¿no? Y entendemos que han tenido ese impulso de mezclar estudiantes de disciplina, porque ahí está la riqueza, ¿no? Ir a territorio con otros y con otras disciplinas. Nosotros tenemos lo que se llama espacio de formación integral, en el que muchos de esos espacios de extensión, la inscripción es abierta a muchas disciplinas, ¿no? La potencia es que los estudiantes y los docentes en la planificación nos encontremos para pensar un problema común de la comunidad, y cómo cada uno y cada una puede aportar desde ahí, ¿no? Por ahí. Sí, de hecho, para brindar un ejemplo que me parece que es muy gráfico de esto que plantea Sol, es algo que nos pasa allá en Uruguay con un proyecto en particular en donde hay estudiantes de veterinaria, docentes de veterinaria, de medicina y yo, un psicólogo. Y algo que nos ha pasado y que hemos evidenciado es que a partir del interés de personas del barrio porque se atiendan a los animales, permiten la entrada del médico comunitario para que pueda también trabajar otras cuestiones de salud que antes de la llegada veterinaria no era posible, que las puertas estaban cerradas. Y creo que ahí también hay una riqueza, más allá del intercambio de saberes a nivel del conocimiento, también a nivel de territorio, la presencia de varias profesiones habilita la entrada al territorio de otra forma también. Es agradable escucharlos, la experiencia, porque quizás para muchos de nuestros compañeros docentes, para los estudiantes, nuestra preocupación es qué herramientas tengo para hacer mi práctica de LPS, cómo voy, cómo me siento, qué fortalezas tengo o qué vacíos tengo. Y en ese sentido, ¿qué debería de tener un docente? ¿Cuál debería de ser la actitud del docente? Porque
lo hemos comentado en el taller que los compañeros están realizando. También los docentes tenemos metas, metas que pueden ser muy personales, pero también el compromiso y la vinculación que tenemos con el territorio nos lleva a exigirle al estudiante. Y en esa exigencia a veces no nos modulamos y pareciera que tenemos ahí como cierta aprensión por lograr incidir en el territorio. Entonces, ¿qué piensan ustedes como docentes? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Deberíamos de apresurar o deberíamos de ir despacito, dosificados, entendiendo que las dinámicas son muy dinámicas? Creo que los docentes también nos tenemos que seguir formando en estos temas, ¿no? Y no podemos exigirle a los estudiantes algo que no nos hemos formado o no hemos practicado, desarrollado. Si no vivimos la interdisciplina, si no la fomentamos, es muy difícil y hasta irresponsable hacerlo, ¿no? Y creo que la formación docente, o sea, hacer estos mismos talleres desde la formación docente a quienes sí tienen supervisión en campo y seguir desarrollándose sería fundamental, ¿no? Y bueno, y también los procesos educativos a veces no son los procesos de las comunidades, los tiempos, y no son los tiempos de los estudiantes, los tiempos docentes. Entonces, también ese respetar los tiempos y trabajar con los tiempos, eso entendemos que es fundamental, ¿no? Y hay mucho para hacer, ¿no? A nivel de posgrado también se puede desarrollar estas temáticas a nivel conceptual, que hay mucho escrito y mucho desarrollado, que eso interpela la práctica, ¿no? No podemos hacer una práctica crítica, interdisciplinaria, interseccional, si no hemos teorizado también sobre eso, no hemos estudiado, ¿no? Y eso sí es responsabilidad. Y después lo otro que siempre estamos pensando es que los territorios los sostienen los docentes, que son quienes vamos a seguir ahí, y las generaciones de estudiantes van pasando. Algunos deciden quedarse en eso, pero tenemos una alta responsabilidad de cuidar ese espacio también, ¿no? Entre la institución y el territorio. Sí, un poco acompañando esto del cuidado. Por lo menos en nuestra experiencia, la llegada de estudiantes a territorios y a contextos bastante complejos y con problemáticas importantes, ¿no? Como puede ser situaciones de violencia, de abuso, de precariedad muy profunda, también afecta a los estudiantes en esta interpelación que les genera encontrarse con esas realidades. Y creo que sin caer en una sobreprotección, el cuidado del proceso del estudiante para que pueda ir asimilando y pueda ir reflexionando sobre eso y no se desborde afectivamente, creo que también es un rol docente interesante para ir pensando. Además de la formación docente en esas problemáticas y la formación docente como docente, ¿no? Que por lo menos allá en UDELAR, en la Universidad de la República, decimos que la mayoría de los docentes, como en mi caso, no estamos formados en ser docentes, ¿no? Sino que lo vamos haciendo sobre la marcha, y creo que eso también es un deber y una responsabilidad nuestra. Muy interesante y muy reflexivo, y sobre todo para los docentes de nuestra universidad, pero va para también todos los docentes universitarios de cualquier país. Las condiciones de la comunidad, obviamente, definitivamente no son las condiciones de las viviendas de los estudiantes. A veces queremos la inmersión de una manera muy natural y es obvio que venimos de realidades totalmente diferentes, y entonces la seguridad del estudiante es importante. En Guatemala, en el último año, tanto de psicología, bueno, los de psicología como los de medicina, hay un traslape y prácticamente nos convertimos en trabajadores del Ministerio de Salud, algo que hemos comentado. Y entonces el estudiante es al mismo tiempo gestor y ayuda a la estadística de la atención de la comunidad. Por lo tanto, es su primer trabajo, visto de otra manera. Los de medicina obtienen una beca, los de psicología aún no, pero es clarísimo que todo profesional debería de tener una ayuda. En ese sentido, ¿cuál ha sido la experiencia de ustedes? ¿Cómo hacen esa práctica profesional? Si es totalmente, hay un tiempo para la docencia, hay un tiempo para la acción con la comunidad, y hay un tiempo para puramente el proceso reflexivo
de aprendizaje. Bueno, en la Universidad de la República desde hace algunos años se ha curricularizado la extensión, ¿no? Todos los programas de estudio, cualquiera sea de la carrera que sea, tienen que tener alguna práctica de extensión universitaria, espacio de formación integral, y dependiendo de cada carrera tienen el dispositivo de práctica profesional final, digamos. Ingeniería, todas sus prácticas son pagas como por empresas y en otras no, en otras son horas contadas dentro de la profesión. Entonces cada servicio, cada carrera, decimos nosotros, tiene su autonomía en decisión en eso, pero sí se viene impulsando como que se acompase un poco. Durante muchos años también muchas profesiones están desconectadas, ¿no? Salen así y ahí empiezan su práctica profesional. Y esto de adelantar es bueno, es saludable, también con el cuidado de los marcos institucionales que debe tener. Y bueno, tiene sus desafíos y sus dificultades también a la hora de implementarlos, ¿no? Allá igual, diría que... Entiendo que has tenido algún acercamiento más a países como México, en donde puede ser parecido esa inmersión en la comunidad y esa práctica. ¿Qué piensas? Bueno, hay diferencias conceptuales y metodológicas, quizás más del plano de lo conceptual entre México y Uruguay, por lo menos donde me formé yo, ¿no? Entiendo que hay un crisol de universidades en México con diferentes formas de abordar este tema. Desde la escuela que me formé yo en México, la diferencia está en que se considera que la investigación, ir a un territorio ya implica una intervención, ¿no? Entonces la intervención e investigación van en conjunto. Sin embargo, en Uruguay son las tres funciones como tienen aquí en la USAC, ¿no? La investigación, la enseñanza y la extensión, y la búsqueda de una conjunción de esas tres funciones para realizar un trabajo más integral, ¿no? Y yo ahora históricamente y personalmente me paro desde ese lugar, ¿no? Y quizás volviendo a la pregunta inicial que hacías también sobre la cuestión del Estado y cómo llega la universidad a estos lugares, quizás en Uruguay un matiz es que el Estado es muy omnipresente y muy vasto en las políticas públicas y en los programas que implementa. Entonces quizás ahí la universidad tiene un rol, o debería tener un rol más amplio en estos términos, de ser un agente más en territorio que dirige esfuerzos para resolver problemas, pero no tapar los agujeros que deja el Estado. Quizás ahí hay ciertos matices. Matices que son fundamentales. ¿Por qué? Porque es obvio que nuestro Estado se aleja mucho del Estado que ustedes han logrado construir como sociedad. Sol, aquí prácticamente, con algunas diferentes grados de intensidad de esta opinión, aquí posiblemente el estudiante universitario sea la cara más visible de un Estado, porque seguimos siendo, en la visión moderna, somos Estado. Al final somos Estado, porque nuestros fondos son públicos. Somos la única universidad pública y posiblemente somos esa cara visible de ese Estado. Por lo tanto, nos convertiremos y nos convertimos en cada acto de atención a la población en salud, en psicología, de los primeros auxilios para cualquier acción. Posiblemente somos esa primera acción de un Estado. ¿Qué recomendaciones podría hacer Sol en ese sentido, que somos y tenemos experiencias diferentes? ¿Qué compromiso tenemos los docentes? ¿Qué compromiso tenemos los estudiantes universitarios cuando vamos a la comunidad? Y por lo menos en la Universidad de la República es una misión, ¿no? Universitaria, estar en territorio, y nuestra crítica muchas veces a los docentes es que tenemos que estar más en territorio, y la función de la extensión y la integralidad tiene que estar más presente, ¿no? En este juego de la investigación, la docencia y cuáles son nuestros fines universitarios. Creo que tenemos que estar en los lugares más vulnerables, si tenemos que elegir nuestro tiempo como universidad pública, ¿no? Si bien hay ciertas financiaciones de parte empresarial y bueno, determinados convenios
de búsqueda, sí, dentro de nuestra ley orgánica, la misión es apostar a trabajar en los espacios más vulnerables y en los temas de agenda del país, ¿no? Que las temáticas que estén, sean de sanidad, de agua, de disputas por territorio, o ahora con determinadas estrategias de energía, por ejemplo, que son políticas que van a desafiar al país, bueno, la universidad pública tiene que tomar posición y tiene que dar una opinión técnica y crítica a cómo se juega también los destinos en mucho tiempo, muchas veces a convenios en 30 años del país. Y bueno, en general he solicitado su opinión, pero si no he solicitado su opinión la tiene que dar públicamente, ¿no? En eso creo que tenemos una responsabilidad ético-política de que nuestras investigaciones también estén al servicio de esa agenda país para pensar las estrategias de las políticas públicas, por ejemplo. Sí, quizás uno de los desafíos también grandes es luego de que dejan de ser estudiantes, ¿no? O sea, cómo el profesional que egresa de estas instituciones con compromiso social continúan con esa impronta de compromiso social, porque al final siguen siendo la universidad manifestada en egresados y egresadas trabajando en los territorios, sea donde sea, ¿no? Es cómo encarnan la institución de alguna forma con ese compromiso político y social. Y precisamente con esas palabras, es la razón de este programa. Ver cómo nos estamos formando, pero al mismo tiempo, cómo estamos impactando ya como profesionales. Enfoque Médico pretende ser un espacio para que la población sepa, bueno, cómo nos sentimos, cómo nos formamos y qué estoy haciendo en este momento, ya como profesional, ya como docente, ya como ciudadano que deberíamos, porque tenemos un compromiso como la única universidad pública, y eso ya nos plantea un enorme reto por no olvidar de dónde venimos y qué deberíamos estar haciendo. Abordando la temática que nos interesa con los estudiantes del EPS, de la Universidad San Carlos, hemos visto que han desarrollado metodologías en un taller que están realizando en la Escuela de Psicología. Y hay dos herramientas importantes. Esas dos herramientas importantes es cómo rompo el hielo y si lo rompo bien. Y si es efectivo el rompimiento cuando yo me acerco a la comunidad, como médico, como psicólogo. Y luego, ¿cómo identificamos las historias de vida de la gente con la que vamos a trabajar? Los COCODES, que aquí son los comités locales, comunitarios de desarrollo. Ustedes se han formado en ello y han trabajado en el territorio. ¿Qué recomendaciones podríamos hacer en ese sentido formativo? Es obvio que algunos vamos y aprovechamos el conocimiento que ustedes tienen para poder aprender, pero ¿qué debería de hacer yo, docente, para acompañar a los EPS de mejor manera en ese tema? Bueno, quizás un poco repetitivo, pero formarnos en eso, hay muchos cursos de formación y herramientas, mucha gente que ha desarrollado y investigado sobre estos temas. Y en esto de romper el hielo, creo que sobre todo buscar herramientas que sean, volver a esto del cuidado, ¿no? Que sea cuidadoso y que sea cuando llevamos un humano, nosotros venimos a otro país, necesitamos generar como un círculo de confianza con los estudiantes, y eso mismo es lo que buscamos en las comunidades. Y después cuidar ese círculo de confianza, ¿no? Lo que yo abro en ese espacio tiene que cerrar en ese espacio y tiene que dialogar con lo que viene en el siguiente encuentro, ¿no? Y bueno, por ahí creo que formarse, creo que nuestra responsabilidad es ser estudiosos de la palabra también, ¿no? Generar espacios de estudio y de reflexión. Tenemos ese privilegio, ¿no? Y esa responsabilidad en relación hacer la universidad y bueno, escuchar mucho, ¿no? Estuvimos en el curso hablando mucho de la escucha activa y pensar los espacios desde una escucha y no llevar el saber, sino generar saber en la comunidad, con la comunidad. Y bueno, eso, hay muchos dispositivos y formas de trabajo. Sí, se aprenden, pero también se ejercitan, ¿no?
En todo el tiempo hay que estudiar, pero ejercitarlo y con otros, en colectivo también de vuelta. Sí, tal vez, perdón. Sí. Una herramienta que no se mencionó, pero que es fundamental, ¿no? en estos talleres que hemos dado, es, por ejemplo, que un referente nos lleve, ¿no? Ya sea territorio o estos espacios. Sin el doctor Edgar, el profesor Edgar, no hubiésemos entrado a dar estos talleres, ni hubiese habido esta receptividad para trabajar, ¿no? Y romper el hielo desde nuestras herramientas. Sin ánimo de dar recetas, ¿no? Es eso, hay referentes que ya están en territorio que ya nos pueden ayudar a romper el hielo. Sí. Y si nos apoyamos, porque no estamos solos ni solas cuando vamos a los territorios, como estudiantes de PS, que eso que me interesa que quede bien claro, el apoyo en otras y otros es fundamental para que ese hielo quizás no se rompa, pero se vaya derritiendo de a poquito. Pues un agradecimiento al profesor, amigo, colega Edgar Cajas de la Escuela de Psicología por habernos permitido conocer a los compañeros que están teniendo su primer acercamiento con la Universidad de San Carlos, con el país, con la problemática muy local, pero es lo que se da también en las comunidades. Vamos a un corte y regresamos en breve para seguirnos enfocando en el tema de la salud pública y la realidad de las comunidades. En Enfoque Médico promovemos y realizamos la interdisciplinaridad. Este es un factor importante para el abordaje de todas las políticas que se realizan en lo local. Y en esta oportunidad, Enfoque Médico se siente muy contento de intentar, de generar visualmente en este programa esa interdisciplinaridad. En este centro universitario metropolitano convivimos dos profesiones, medicina y psicología. Doctor Cajas, bienvenido. Este es Enfoque Médico y nos sentimos muy contentos de tenerlo acá. Muchas gracias, doctor. En esa relación que estamos promoviendo, en esta oportunidad y el aporte que los compañeros de la Universidad de la República de Uruguay están compartiendo con nosotros han sido, pues yo lo he visto, he presenciado, he estado en los 2 días de taller, de vital importancia para las herramientas que deben de tener los y las estudiantes de psicología a la hora de ir a su EPS. ¿Cuál es la valoración que usted hace, doctor? Bueno, yo creo que este tipo de acercamientos y contrastar experiencias con otros países sobre las formas de intervención nos enriquece todo el tiempo, ¿no? Algunas de las acciones que se han desarrollado estos 2 días nos son familiares, otras también nos fortalecen, ¿no? Para poner en tela de juicio lo que no se ha hecho en el programa de EPS, no por disposición del programa, sino por la estructura que tiene el currículum, ¿no? Esa necesidad de vincular a las diferentes disciplinas, ¿no? Ya la universidad, como sabemos, tiene una experiencia en el EPS, un EPS interdisciplinario, y eso nos ha acercado a algún tipo de experiencias. Pero cada unidad académica debería intencionar esto, ¿no? Que es la claridad que yo vi cuando conocí a los compañeros de la Universidad de la República de Uruguay para poder hacer ese contraste y ese aprendizaje de cómo ellos lo están haciendo en campo. Y nosotros hemos aprovechado mucho este primer acercamiento que creemos que se puede concretar más adelante en un intercambio académico interuniversidades, donde podemos aprovechar la fortaleza más interesante que ellos pudieran tener en relación a ese trabajo que hacen en campo interdisciplinario, ¿verdad? Un psicólogo, un médico y también la ciencia veterinaria actuando directamente en comunidades, porque es a partir de problemas concretos que podemos identificar formas de abordamiento de las diferentes disciplinas y de conclusión de las mismas. Y precisamente el tema ahora, los teóricos nos han propuesto ya desde hace algunos años un concepto que un poquito americanizado, pero es One Health, una salud, y una salud impulsada desde la visión de las diferentes disciplinas, pues nos deberían de poder lograr metas mucho más rápido, eso sí, con mucha participación comunitaria.
Doctora, en ese sentido, ¿cree usted posible que tengamos esa disponibilidad? ¿Qué deberíamos hacer para fomentar, trabajar todos juntos en el territorio? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué consejo nos daría usted para lograr esa interdisciplinaridad? ¿A través de una salud, dices? Sí. Tengo que pensarlo bien, pero nosotros en una salud que tiene esta dimensión ambiental, animal, humana, ¿no? Lo mezclamos con desarrollo sustentable que tiene lo social, también lo económico, ¿no? Y agregaría lo político al relacionamiento. Y en eso complejiza la interdisciplina, ¿no? Porque en todas esas dimensiones que tiene cada uno de esos paradigmas que están conviviendo en territorio en una misma problemática, tenemos que también nosotros, ayer hablamos un poco del lenguaje, ¿no? De las disciplinas y el desafío de ese lenguaje, que no solo lo tenemos con las comunidades, sino que lo tenemos entre nosotros y las disciplinas. Creo que ahí tenemos que trabajar mucho entendernos primero en qué estamos hablando cuando hablamos de temas ambientales, de temas de una salud, de temas políticos, económicos, sociales, para poder trabajar en campo con las comunidades. Si no, tenemos primero el conflicto entre nosotros en la interdisciplina y lo trasladamos también, ¿no? Y eso también se ve cuando vamos al campo entre disciplinas, y es un desafío. O sea, hay que trabajar mucho a la interna antes, ¿no? De los equipos docentes, que para nosotros, por lo menos en desarrollo sustentable, que hay agrónomos, sociólogos, psicólogos, biólogos, veterinarios, es todo un tiempo más de planificación previo a trabajar juntos. Sí, sí este tipo de conceptos como una salud, incluso desarrollo sustentable, hemos visto históricamente que pueden tener una potencia muy grande para generar otros enfoques, otros encuentros y transformaciones, o convertirse en un concepto vacío, ¿no? Y creo que en el caso de una salud, nadie puede trabajar desde ese enfoque de una salud desde su consultorio en soledad, ¿no? Desde sus fronteras disciplinares. Ahí el encuentro adquiere otro valor, en donde la perspectiva interdisciplinaria, la perspectiva intersectorial y una mirada interseccional ayuda, ¿no? Y la mirada de lo económico, la mirada de lo cultural, social, lo ambiental, le dan sentido al modelo o el enfoque de una salud. Y una salud se ve cuando vamos a territorio, no en nuestras torres de marfil. Y cuando vamos a territorio nos enfrentamos a esta ruptura de la omnipotencia que decíamos en estos encuentros formativos con estudiantes, que se resuelve a partir de la búsqueda del encuentro con el otro, la otra, que puede aportar otra visión desde otras de las aristas de lo que implica una salud. Si no trabajamos en conjunto, el enfoque de una salud pierde sentido. Quisiera agregar algo de lo que escuchaba ahorita de los dos compañeros, de lo rico que puede ser para nuestros estudiantes de medicina y psicología, precisamente la exposición que Sol hace en torno a las dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, que son dichos desde una disciplina que pudiera ser más pura, ¿no? Más en el campo de la acción, de la interacción directamente con su actividad particular de veterinario. Escuchar a una profesional de esa disciplina decir eso es algo que ciencias sociales debería estar teniendo permanentemente, ¿no? Y eso, por eso es que yo cuando los escuché la primera vez pensaba que era pertinente que vinieran, ¿sí? Para que los demás estudiantes vean que el psicologismo puro que han aprendido, con las ventajas que la escuela de psicología pueda tener, obviamente, pero tiene que enmarcarse y alimentarse de una visión político-económica, de una visión cultural histórica, sobre todo en este país, ¿no? Y proyectar incluso la necesidad de entender lo que hacemos desde las otras perspectivas culturales. Eso para nosotros es un reto en este país. Sí. Y entonces a nosotros nos alimenta mucho que estas disciplinas puedan partir desde esas visiones, ¿sí? Y que está siendo demostrado en los talleres que estamos haciendo ahorita, ¿no? Yo veo eso con muy buenos ojos, que yo por eso creo que esto no termina aquí, sino empieza, ¿sí? Y que no va a terminar únicamente con esta
esta relación medicina y psicología, sino que en un convenio macro o en las unidades académicas interesadas pudiéramos propiciar una relación más estrecha en investigación de campo y también en experiencias de campo que puedan ser sistematizadas, ¿no? El programa Epson hace un esfuerzo en torno a esa relación. Sin embargo, la particularidad con que han sido formadas cada una de las disciplinas no tiene esta visión que una veterinaria nos está recordando que hay que tener. Y en ese sentido es pertinente que nosotros intencionemos, ya que tenemos este acercamiento con ellos, ¿no? Estas experiencias concretas de investigación y de trabajo de campo, ¿verdad? Entonces esto inicia aquí. Entonces por eso es importante que nosotros como psicología, la primera pregunta que me hacías, pues tengamos esta visión más holística, integrada, de cómo actuar en la comunidad, ¿no? Sí, pues ustedes podrán darse cuenta del giro que va teniendo el enfoque médico y precisamente nosotros, las universidades, nuestras contrapartes locales en el tema de salud siempre serán las autoridades nacionales de salud, entendiendo como ministerios. Y una vez tuvimos una experiencia de ir a visitar Colombia y en uno de los distritos de Colombia vimos la interdisciplinariedad llevada a la práctica con psicólogos, con historiadores, con antropólogos, porque el abordaje del cambio de actitudes y de hábitos de vida saludables pasa por esto. Entonces vimos que hay en la vida moderna y entendimiento profesional moderno esa transdisciplinariedad y esos multienfoques. Lógicamente creo que las universidades, si no los ministerios ya se dieron cuenta de eso, nosotros deberíamos de estar trabajando ya desde nuestras universidades en los centros de investigación con ese tipo de experiencias. El reto es hacerlo, implementarlo. Y en ese sentido, para seguir escuchando la experiencia de ustedes, ¿cómo se hace eso? ¿Qué deberíamos de hacer? Porque esto ya es el inicio, como dice el doctor Cajas. Pero en la práctica, ustedes así, en sencillo, para nuestros docentes, porque es obvio que sin el ánimo de decir y de limitar nuestra formación, tenemos vastos conocimientos en las diferentes disciplinas determinadas, ¿no? Pero el abordaje de la salud pública es otro abordaje que no es desde la especialidad única de la gastroenterología, de la neumología, sino es las ciencias sociales y la salud pública. ¿Qué recomendación darían ustedes? Wow. Sin ánimo de pecar de atrevido, porque una recomendación le hace un experto y yo no lo soy, me parece, opino, que en los abordajes comunitarios lo más importante, o uno de los factores más importantes para lograr un trabajo efectivo y de largo alcance es la red, ¿no? La red de organizaciones, la red de vínculos que ya precede o que existe o que se ha ido construyendo en conjunto con los distintos actores en los territorios. El abordaje de la salud comunitaria o cualquier abordaje comunitario que se quiera hacer no puede desconocer lo que ya existe, ¿no? Es la base sobre la cual va a fluir y se van a esparcir las raíces, los micelios, el rizoma de trabajo que podamos regar y cuidar para que fortalezca el tejido social, los entramados sociales. Cuando entramos como profesionales de cualquier disciplina, el entramado existe. Lo que se puede hacer es o fortalecer o romper, ¿no? Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de fortalecer. ¿Cómo se fortalece? Primero visibilizando y reconociendo la existencia y la potencia de quienes ya están ahí. Y obviamente el saber acumulado, la cultura presente, ¿no? E ir trabajando en función de eso que ya está, de las fuerzas vivas del territorio. Pues muchísimas gracias. Definitivamente los que los recibimos tenemos esa visión y bueno, aquí el facilitador, a partir también de Jennifer Pinzón, que es importante mencionarla,
pues Edgar Cajas, muchísimas gracias por permitir esto. Eso nos compromete a los docentes de dos disciplinas diferentes, pero también yo creo que vamos a hacer nuestra propia reflexión. ¿Qué te deja esta experiencia de estos dos personajes profesionales vinculados a la acción social, en tanto la interdisciplinariedad del territorio y sobre todo el carácter humano que debiésemos de tener los profesionales universitarios? Sí, nos hace remarcar que no es a partir de lo técnico, particularmente en el trabajo de campo que hacemos, lo único, sino que también hay que tener ese espacio para los estudiantes, ¿no? En donde podamos sensibilizarnos con ellos, conocerlos más de cerca, ¿no? Esta primera experiencia del primer día del taller que estuviste presente, pues nos hace recordar que estamos corriendo sin tomar en cuenta al propio sujeto, ¿no? Y en ese sentido es importante, porque yo aprendí a conocerlos más y tengo que considerar algunos aspectos la otra semana que continúa el taller para poder tomar en cuenta esas particularidades, ¿verdad? Porque el ser humano es pues unidimensional y en ese sentido hay que considerar esas variables que generalmente damos por sentado. Pensamos que por ser psicología lo afectivo está resuelto, ¿no? O que eso pasa a un segundo plano. Y en realidad nosotros nos hace recordar que tenemos que tener esos espacios, ¿no? Ser más sensibles en torno a eso. Sobre todo porque van a trabajar en comunidades y para que ellos también puedan tener esa misma experiencia que el trabajo de campo, ¿verdad? Yo agradezco esta oportunidad que tuve de compartir con los profesores de la Universidad de la República de Uruguay, también su sensibilidad, su entrega, ¿ya? Yo lo vi desde las primeras conversaciones que tuvimos en línea y también con los cursos que nos compartieron y ofrecieron, y también lo que hemos conversado, ¿no? Fuera de cámaras. Y eso pues me permite sentirme también sensible, agradecido que hay gente que está en esta misma línea en Sudamérica y que se puede ir pensando, como tú muy bien decías, ¿no? A nivel regional, ¿por qué no? ¿Sí? Y bueno, tenemos un compromiso y eso lo podemos compartir con ustedes tres, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. En nuestra universidad tenemos un lema y ese lema es ir y enseñar a todos. Pero en nuestra práctica y en nuestro convivir hemos logrado entender que debemos ir y aprender de todos. Ese es el lema de nuestros encargos. Les dejamos la palabra, a ver si se recuerdan, a ver si se lo saben. Seguramente que sí. No, el lema de ustedes. ¿Cuál es el lema de la universidad? La universidad para todos. Ah, sí. Sí. Ah, ok, perfecto. Pues ir y aprender de todos y la universidad para todos. Creo que son dos frases complementarias. Palabras finales, doctora. Bueno, ahora me dejaste pensando que no. Para mí, vi muchas mujeres trabajando en campo y con mucho esfuerzo, así que por más mujeres en la universidad, por más mujeres en espacios de decisión, por más mujeres en colectivo, aquí me toca representar, pero bueno, creo que es un desafío para todas y todos y por más diversidad, más raza, género, clase, todas las diversidades posibles en la universidad abierta latinoamericana. Muy bien. Y para complementar, porque estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Sol, también por más profesionales anfibios que puedan transitar esas fronteras disciplinares para poder también ver la realidad y generar encuentros de otros lugares. Muchísimas gracias por compartir sus reflexiones. Este es un programa que siempre estará abierto a mostrar lo que hacemos los universitarios, a transformar las realidades de nuestra, bueno, tal vez no son nuestras, son las comunidades, y esperan nuestra contribución con esa transformación de la realidad, que es urgente hacerlo. Cada vez más nuestros indicadores nos comprometen más a los universitarios. Doctor Cajas, palabras finales. Bueno, pues solamente agradecer estos espacios. Yo no conocía esto, particularmente en la Facultad de Medicina, y creo que debemos ir pensando incluso en hacer programas conjuntos, ¿no? Y bueno, muy agradecido también con los compañeros expertos en esta temática que también nos permiten
pues comunicarnos con los demás, ¿sí? Muchas gracias. Que siempre están detrás de cámaras, ¿no? Pero que facilitan estos procesos. Así que, si podemos mencionar los nombres de ellos. Claro, por supuesto, y en eso estaba pensando. Javier Locón es un compañero que siempre está dispuesto a grabar, a editar y a lanzar para que ustedes lo vean. Y Giovanni Cotí también, un colaborador de Radio Universidad. Muchísimas gracias a ambos, muchísimas gracias a ustedes por aceptar la invitación. Esperamos que vuelvan y con más recarga que Guatemala les espera. Gracias. Gracias.